Mi esposa se volvió loca y me fue infiel porque pensó que yo le había sido infiel primero, así que yo le quité la vida cómoda que tenía. Soy un hombre de 34 años y he estado casado con Dayana, mujer de 31, durante 4 años. Si hay algo que he aprendido de ella con los años es lo insegura que es. He hecho todo lo posible como su esposo para ayudar a mejorar su autoestima y hacerle saber que la amo por quien es y por cómo se ve, y que alguien más simplemente sea atractivo nunca será suficiente para que yo la deje. A veces está bien, a veces no, pero la mayoría del tiempo últimamente actúa como una persona equilibrada. Puede verme hablando con otra mujer sin pensar lo peor. Desafortunadamente, las cosas llegaron a un punto crítico recientemente y ni siquiera fue un gran problema en sí, porque era totalmente innecesario. Fuimos juntos a una pequeña reunión. Ambos queríamos conocer gente nueva y pensamos que sería una buena forma de hacerlo. Cuando llegamos, todo iba bastante bien. Al principio nos movíamos como pareja, pero después de un rato decidimos conocer gente por separado. Esto fue aproximadamente una hora después de llegar. Yo ya había comido algo y tomado unas bebidas y probablemente había hablado con al menos 7 personas en ese tiempo, entre hombres y mujeres. La última persona con la que hablé antes de irnos fue una mujer llamada Jennifer. No estoy siendo un pervertido cuando digo que tenía un pecho muy prominente. Era imposible no notarlo. Lo noté como cualquier hombre o mujer lo haría, pero después de un rato simplemente me concentré en hablar con ella en lugar de pensar en su físico. Mencioné bastante pronto que tenía esposa y que ella estaba en algún lugar de la fiesta. Para mi mala suerte, Jennifer era muy fan de Black Mirror, una serie que me encanta aunque creo que ha decaído. Como resultado, teníamos mucho de qué hablar y como era algo que a ambos nos apasionaba, eso se notaba en la forma en que conversábamos. Ella se reía mucho y era bastante física cuando lo hacía. Miré alrededor porque sabía que eso iba a ser un problema. Y justo cuando volteé, Dayana me estaba mirando fijamente. Tenía una expresión completamente inexpresiva y eso me preocupó. Simplemente aparté la mirada y continué la conversación. Traté de no pensar en el problema que probablemente me estaría esperando al llegar a casa. Seguí la charla con naturalidad y, para ser honesto, fue muy divertido hablar con alguien que parecía tener gustos de televisión similares a los míos. No le pedí su número porque sabía que eso causaría problemas, así que simplemente le dije nos vemos por ahí, porque no valía la pena causar un conflicto en mi matrimonio solo por querer una amistad. Cuando Dayana y yo nos volvimos a encontrar más tarde en la fiesta, era clarísimo que estaba de muy mal humor. Actuaba como si no, pero la conozco lo suficiente como para notarlo a kilómetros. Sabía que empezaría en el auto y eso fue exactamente lo que pasó. Parecía que te estabas divirtiendo mucho con esa mujer. No dije nada durante casi un minuto completo después de que dijo eso, pero cuando hablé, le dije que podíamos discutirlo al llegar a casa. Solo quería concentrarme en manejar. La vi negar con la cabeza por el rabillo del ojo, pero no respondí. Esperé hasta que llegamos, tal como había dicho. Una vez en casa me senté en el sofá de la sala porque estaba esperando que viniera a empezar su ataque. Solo tardó unos 3 minutos. Vino y me preguntó qué tenía con esa mujer. Le dije que se llamaba Jennifer, lo cual claramente no ayudó porque la irritó más. Actuó como si yo estuviera defendiendo a mi amante por llamarla por su nombre, así que se aseguró de llamarla bruja o zorra cada vez que se refería a ella. Obviamente no la iba a defender porque apenas la conozco, le dije que solo estábamos hablando de series de televisión y nada más. Le señalé que ella podría haberse unido a la conversación y habría sabido que no hablábamos de nada sospechoso. También le recordé que le había dicho a Jennifer que estaba casado casi desde el inicio y que ni siquiera le pedí su número. Ella dijo que no me creía. Yo empezaba a enojarme, así que mi paciencia se estaba acabando rápido. Le dije que sabía que era insegura, pero no entendía por qué Jennifer era diferente de las otras mujeres con las que había hablado en la fiesta. Yo lo sabía, claro, pero quería que ella misma se diera cuenta. Por supuesto, era por su pecho. Le pregunté si creía que yo iba a comportarme como un perro solo porque alguien tenía un busto grande. ¿No es así como son todos los hombres? Le señalé que nunca le había sido infiel ni había mostrado ser como ese tipo de hombres, pero como se sentía amenazada estaba asumiendo lo peor de mí. ¿No viste cuando derramó su bebida y miraba su escote como si quisieras lamerlo? ¿O cuando presionó sus pechos contra tu brazo? ¿Vas a decir que no lo notaste? Lo loco es que no estaba equivocada. Esas cosas se habían pasado, pero ni siquiera las registré realmente. La parte de que ella presionó sus pechos contra mi brazo era una exageración, porque fue cuando había terminado de hablar y trató de pasar a mi lado. En ese momento rozaron conmigo por menos de un segundo. Sí, lo noté, pero lo olvidé pocos minutos después. Lo de la bebida también pasó, pero definitivamente no estaba mirando como ella lo describió. Ella afirmaba que Jennifer estaba actuando como una seductora y que yo me estaba dejando llevar,
comportándome como un tipo promedio. Le dije que estaba loca, que todo eso estaba en su cabeza. Estaba dejando que las cosas más básicas se convirtieran en supuestas señales de infidelidad, solo porque se sentía amenazada por el físico de otra persona. ¿Y por qué no me sentiría amenazada? Yo no tengo lo que ella tiene y sé que eso es lo que tú quieres. En ese momento estuve muy cerca de simplemente irme, pero decidí intentar un enfoque diferente y suavizar las cosas por un momento. Le dije cuánto la amaba. Reconocí que Jennifer era atractiva, pero yo no era ningún tipo de animal que vería eso y perdería la cabeza, olvidando a la persona que ama y con la que está casado. Le dije que era hermosa y que no tenía de qué preocuparse. Eso la calmó un poco, por suerte. Así que pensé que ya había pasado lo peor. Sabía que no sería el final del tema porque nunca lo es, pero normalmente eso significaba que ya había controlado la situación y que quedaba poco por resolver. Eso era lo que creía, pero estaba muy equivocado. Supongo que mi suerte es pésima porque al día siguiente tuve que quedarme en el trabajo más tiempo de lo habitual. Terminé pasando 2 horas extra finalizando el proyecto en el que mi equipo estaba trabajando. Llegué a casa unas 2 horas más tarde de lo normal, quizá 2 horas y media porque también me detuve a comprar la cena para los dos. Cabe aclarar que sí le avisé que iba a llegar tarde. Ella conoce el proyecto porque llevo semanas hablándole de eso, incluso antes de ir a esa reunión. Le escribí cuando salí del trabajo y cuando fui a comprar la comida, pero nada de eso importó al final. Cuando entré a la casa pude notar que estaba de mal humor. Al principio pensé que era porque llegué tarde, así que intenté actuar como un esposo cariñoso y me disculpé de forma juguetona. Traté de besarla, pero enseguida apartó la cara y hasta me empujó un poco. ¿Dónde estabas? En el trabajo. Me sorprendió mucho esa reacción. Repetí que había estado trabajando terminando el proyecto y que luego pasé por un lugar de comida rápida a comprar la cena. Debía verse la confusión en mi cara. Ella se rió y dijo que no era estúpida. Según ella, sabía perfectamente a dónde había ido en realidad, pero yo no tenía idea de qué estaba hablando. A los pocos segundos lo dijo. Aseguró que había estado en casa de Jennifer. Según ella, ya sabía que había algo entre nosotros y que yo le estaba mintiendo descaradamente. Me sentí muy decepcionado. Recuerdo que uno de mis primeros pensamientos fue que no podía seguir así si ella iba a continuar comportándose de esa manera. En ese momento pensé seriamente en el divorcio, intenté soportarlo, pero no podía. Le dije que no había estado con Jennifer porque ni siquiera tenía su número y no me importaba lo suficiente. Incluso le dije que a quien más le importaba Jennifer era a ella, no a mí. También le dije que podía llamar al menos a 5 personas que podían confirmar que yo había estado en el trabajo hace menos de 1 hora. Ella respondió que todos eran hombres, así que iban a ponerse de mi lado sin importar qué. Dejé de responder y eso solo empeoró las cosas. No tenía sentido hablar porque, dijera lo que dijera, iba a encontrar la manera de creer lo que quería creer. Decidí dejar que se cansara, lo cual eventualmente pasó. Cuando finalmente se cayó, subí y me fui a dormir. Aquí es donde todo se vuelve realmente loco. Aún no puedo creer que esta sea la mujer con la que he estado lidiando durante los últimos años de mi vida. Es una persona profundamente insegura que nunca debió haber estado en una relación seria desde el principio, y por eso solo puedo culparme a mí mismo. Me culpo por intentar amarla a pesar de esas deficiencias o por creer que podía mejorar las cosas para ella. Al día siguiente, después del trabajo, regresé a casa y ella no estaba. Me había enviado un mensaje diciendo que iba a comprar algunas cosas al supermercado, lo cual era extraño porque habíamos hecho una compra grande unas 2 semanas antes y todavía quedaban muchas cosas en casa. Supuse que necesitaba algo específico. Cuando volvió, no traía ninguna bolsa. Le pregunté y lo único que hizo fue sonreír y decir, «Ah, sí», como si yo le hubiera recordado que había comprado algo. Le pregunté si las cosas estaban en el auto, pero no respondió. Fui a revisar y no había nada. Volví a casa y la confronté. Le pregunté dónde había estado porque claramente no había ido a comprar nada. Su respuesta fue, «Eres muy metido en todo. ¿No puedes averiguarlo?» Tenía una sonrisa burlona como si fuera algún tipo de trampa, pero yo realmente no entendía y se lo dije. Entonces dijo que estaba tratando de ser como yo. Me quedé completamente confundido. Señaló que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo había hecho la noche anterior. Cuando le pregunté si había llegado tarde solo por eso, dijo que no. Entonces lo entendí de golpe y en cuanto lo hice le pregunté si había ido a ver a otro hombre. Ella sonrió con burla pero no respondió. Sabía que eso era un sí. Le pregunté por qué había hecho eso. Repitió que fue porque yo había hecho lo mismo. Entonces le hice la pregunta que temía hacer, si me había sido infiel. El simple hecho de que no respondiera de inmediato me dejó claro que eso era exactamente lo que había pasado. Sentí que iba a perder la cabeza.
No quería creer que todo fuera por Jennifer, una mujer con la que hablé unos minutos. Ella insistía en que yo estaba mintiendo porque, según ella, no había forma de que yo hubiera visto a una mujer así y la hubiera dejado en paz. Afirmó que me había visto conseguir números de otras personas en la fiesta, así que sabía que de alguna forma había conseguido el de Jennifer. También decía que mi excusa de haber llegado tarde no tenía sentido porque casi nunca llego tarde a casa. Le grité, admitiendo que sí, que Jennifer era atractiva, y claro que lo noté porque tengo ojos. Pero eso no era suficiente para que quisiera estar con ella, menos siendo un hombre casado. El hecho de mencionar el pecho de Jennifer hizo que Diana reaccionara. Bueno, este tipo tiene un pene más grande que el tuyo, así que supongo que ahora estamos a mano. La miré por unos segundos y en ese momento pasaron por mi mente los pensamientos más oscuros posibles. Luego me di la vuelta y me fui de la casa. Me habían engañado. Me lo estaba restregando en la cara y se sentía justificada porque estaba delirante y creía que yo la había engañado primero, solo por hablar con alguien con buen físico. No tenía ningún sentido. Y al escribirlo ahora, me doy cuenta del tipo de persona con la que he estado lidiando. Está completamente loca. Solo puedo culparme a mí mismo por haber llegado tan lejos con alguien así. Volví a la casa, pero empaqué la mayoría de mis cosas esenciales de inmediato. Me aseguré de grabar un video de la casa con mis pertenencias antes de irme. Sabía que ella no aceptaría irse y yo no iba a quedarme con ella o podría haber terminado haciéndole daño, así que mejor me fui. Para ser honesto, no me importa si pierdo en el divorcio, en este punto me da igual. Ya le entregaron los papeles, así que es momento de terminar este matrimonio disfuncional. Ella necesita terapia, algo que le he sugerido miles de veces. Sé que no lo hará, pero ya no será mi problema cuando yo salga de su vida y ella de la mía. Actualización. Tengo una actualización porque han pasado muchas cosas desde que escribí eso. Estoy muy feliz de haber terminado con Diana. Fue un proceso muy estresante divorciarme de ella, pero ya pasó y ahora solo puedo mirar hacia adelante. Diana básicamente no tenía trabajo. Vendía cosas que hacía en Etsy, pero nada más. Yo era quien llevaba el dinero de la casa. En el contexto del divorcio, eso significó que me iba a ir mal. Tengo que pagarle pensión por algunos años. Odio eso porque quería una separación limpia, pero no tuve esa suerte. En cuanto a la casa, ya estaba listo para dejarla, así que cuando terminó quedándose con ella no me importó mucho. Probablemente la venderá porque no creo que pueda pagar la hipoteca sola, pero eso ya no es asunto mío. No tuve suerte en el divorcio, pero tampoco me importa demasiado. He estado enfocado en volver a ser soltero y ahora que lo soy, lo demás no importa. Voy a poder reconstruirme y eso no será problema. Lo que Diana no entendía mientras se comportaba como una idiota conmigo es que yo era la razón de la vida que tenía. No éramos pobres, vivíamos en una buena casa, tenía un buen auto, comíamos bien y viajábamos al menos una vez al año. Nos asegurábamos de disfrutar la vida, pero todo eso con mi dinero. Puede intentar mantener ese estilo de vida solo con la pensión, pero claramente no le va a funcionar. Lo mejor es que su nivel de vida ya cambió bastante y eso es lo primero que le ha dado dolores de cabeza. Lo sé porque su hermana me lo contó. Supongo que dejé una buena impresión en su familia porque les cuesta dejar de hablar conmigo. A pesar de que la casa está ahí, Diana se fue a quedarse unos días con su hermana porque se sentía sola. Su hermana ya estaba cansada de ella y ese fue el momento perfecto para mencionar que ella me había sido infiel. Al parecer, su hermana no sabía eso, solo sabía la versión de que yo había engañado a Diana, pero le expliqué que su hermana neurótica solo pensaba eso porque me vi hablando con alguien que le hacía sentir insegura, nada más. Estoy seguro de que su hermana me creyó de inmediato, dejaré que ella se encargue de convertir eso en chisme familiar. Al parecer, Diana estaba siendo bastante insoportable en casa de su hermana. Como su hermana no tiene tanto dinero como nosotros teníamos, Diana esperaba demasiado y eso empezó a cansarla. También fue curioso cuando Diana empezó a publicar fotos de unas vacaciones pasadas tratando de aparentar que estaba viviendo su mejor vida, lo cual claramente no era cierto. Fue triste verla fingiendo así. Ah, por cierto, pude encontrar a Jennifer en Facebook y considerando que es atractiva y tenemos intereses similares, quizá intente algo ahí. Ahora estoy soltero y aunque eso podría molestar a mi ex esposa, estoy interesado en Jennifer por quien es, no por alguien de mi pasado. Si eso vuelve loca a Diana, es solo un efecto secundario agradable. Ahora voy a enfocarme en reconstruir mi vida, lo cual debería poder hacer sin demasiados problemas. Ella arruinó mucho, pero no voy a dejar que una mujer tenga tanto poder sobre mi vida. Le dijiste a la mujer que estabas casado. No le pediste su número, no te escapaste a escondidas, no mentiste sobre haber llegado tarde al día siguiente. Y de alguna forma eso se tradujo en claramente me engañó, así que iré a acostarme con alguien para equilibrar al universo. Ella ni siquiera fue infiel porque quisiera a otra persona, fue infiel para demostrar un punto en una discusión que solo existía en su cabeza.
Y luego ese comentario de Victoria. Bueno, él al menos la tenía más grande. O sea, ¿qué? Destruyó el matrimonio porque no pudo controlar su inseguridad. Eso es responsabilidad de ella. Gracias por acompañarme hoy en otro video. Asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video.